Ya, hola a todos, bienvenidos a la clase número 23 del curso, ya estamos casi terminando, así que empecemos. Ya, y hoy día, como la tradición de las últimas dos clases, voy a prender el video. Ya, ahí sí, ya, perfecto. Ya entonces, a diferencia de las últimas clases que hemos tenido, ya no vamos a estar viendo modelos predictivos, sino que estamos viendo cosas que están fuera y alrededor de estos tópicos. Ya, y lo primero que es interesante ver es este grafiquito que tengo acá. Vamos a empezar entonces a hablar un poco de qué es lo que se trata Machine Learning Engineering. Ya, y eso es lo que realmente hemos estado haciendo durante todo el curso. No es solamente un curso de minería de datos, como se habrán dado cuenta, sino que la idea del enfoque es que sea un poco más allá de eso. Y entonces, por un lado, lo que nosotros hemos estado eh, haciendo, por ejemplo, las últimas 4 semanas, antes de lo que vimos la semana pasada, es totalmente data science, o sea, manejo de datos, hemos estado entrenando modelos predictivos, limpiar, preprocesar, hemos estado buscando outliers, son todas cosas que tienen que ver con el data science, ¿cierto? Entonces, esa es una de las partes de lo que se trata realmente Machine Learning Engineering. Pero como ustedes verán, también aquí hay otros tres circulitos de los cuales no hemos hablado mucho. ¿Ya? La siguiente parte, Data Engineering, esta no la tocamos mucho en el curso porque es para otro curso prácticamente completo. Y ahí lo que consiste esto principalmente es en cómo nosotros organizamos los datos. Vamos, por ejemplo, a hacer una base de datos, vamos a tener cómo vamos a hacer la infraestructura, por ejemplo, de la extract, transform and load, que son en la práctica unos pipelines automatizados para que nosotros a partir de la base de datos podamos transformar los datos de tal manera que después los modelos podamos usarlos muy fácilmente o incluso mostrar algunos indicadores. ¿Ya? En general, estos ETL se ven, hay un curso creo especializado en general es como parte del Business Analytics o Business Intelligence, que son principalmente los nombres que se le da a esta área. Ya eso por una parte del Data Engineering, entonces, cómo manejar, cómo gestionar los datos como tal. ¿Ya? El siguiente paso es DevOps, ya vamos a saltar, después volvemos acá, ya, entonces vamos primero a ver Backend Engineering, ya, entonces, nosotros para qué, ¿cuál es el sentido de que nosotros hagamos estos modelos predictivos de Machine Learning? ¿Ya? Un segundito, me voy a poner estos audífonos para que suene mejor el micrófono. Ahora sí, me pueden escuchar, ¿cierto? Sí, Sí. Ya, ok, gracias. Ya, entonces, Backend Engineering en la práctica es todo lo relacionado a cómo nosotros vamos a hacer el despliegue de nuestro modelo. O sea, es decir, nosotros hicimos un tremendo modelo predictivo, con redes neuronales, con lo que ustedes quieran, con Scikit incluso, se puede ir relativamente sencillo, pero ese modelo no nos va a servir de nada si es que nosotros eventualmente no los desplegamos, no hacemos ninguna forma de que alguien, de que algún usuario interactúe con este modelo. ¿Ya? O sea, esto finalmente es ir más allá de lo que, del punto en donde llegamos a ingeniería, perdona, de data science, ¿ya? O sea, es decir, démosle alguna utilidad al modelo y entonces permitamos que otras personas puedan usarlo, ¿ya? Y piensen entonces en Facebook, en Google, en Microsoft, que ellos, efectivamente hay data science involucrado, hay data engineering, pero y generan obviamente modelos predictivos con esto, pero eventualmente lo que ellos quieren finalmente es servir este modelo para el resto y obviamente cobrarles por el uso del modelo. O en el caso de Netflix, por ejemplo, o de Facebook, que prediga cuál va a ser el post que yo voy a ver, cuál va a ser la película que me recomiendan, en fin. Esa es la idea. Entonces, en la práctica, el despliegue que siempre está relativamente como botado un poco, es lo que vamos a estar concentrados hoy día. Y por último, este DevOps en general tiene que ver como, tanto con la automatización del despliegue de los servidores, ¿ya? Como también al mismo tiempo del testeo de los modelos ya una vez en el momento en el que los modelos están en producción. O sea, es decir, ya no nos basta solamente con las métricas de evaluación que van a tener los modelos, o sea, ya no vamos a ver accuracy ni precision, sino que además vamos a estar haciendo pruebas sobre los usuarios con los cuales está dirigido el modelo, ¿ya? O sea, piensen ustedes, por ejemplo, que en Netflix actualizamos el algoritmo de predicción, ¿ya? Y queremos probar si efectivamente es mejor o no. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Separamos en dos grupos. Un grupo le pasamos el algoritmo predictivo antiguo
¿ya? Y el otro, el recomendador más moderno. Separamos y después les preguntamos, ¿le gustó, por ejemplo, sus recomendaciones a cada uno de ellos? Y ahí hacemos la diferencia. Entonces vemos si uno de los recomendadores es mejor que el otro, va a haber alguna diferencia significativa de la respuesta sí o no de los dos grupos. Y eso es en parte una de las cosas que está encargado DevOps, que en general se llama el Machine Learning Ops. ¿Ya? Entonces tienen todo que ver principalmente en cómo funciona el modelo ya una vez que está en producción. Y todas estas cuatro cosas que nosotros estamos viendo acá es lo que realmente componen esta cosa llamada Machine Learning Engine. ¿Ya? Y como ustedes se darán cuenta, estamos tratando también de hacer eso mismo en este curso. Un punto importante, Backend Engineering en la práctica no es solamente tener el modelo y guardarlo y después cargarlo, sino que además va de la mano con lo que vimos la semana pasada, ¿cierto? Con tratar de optimizar nuestro código. Porque imagínense, vamos de nuevo con el ejemplo de Facebook. Facebook probablemente recibe 10 millones o 100 millones de llamadas por, bueno, un poquito de una gran diferencia, ese cero puede hacer la diferencia. Ya, pero supongamos que recibe 10 millones de solicitudes por minuto. Entonces, si ustedes tienen un código lento que se va a ejecutar lentamente 10 millones de veces, van a tener un grave problema de gasto de recursos. Por eso también es tan importante que nosotros podamos optimizar de forma buena el curso, el código. ¿Ya? Entonces, ¿todo bien con esta parte? Sí, profe. Gracias. ¿Ya? Entonces, la puesta en marcha es parte del backend engineering, ¿ya? DevOps también. Y la práctica, la puesta en marcha de lo que es el despliegue del flujo, del despliegue, perdón, del modelo que ustedes están creando, ¿ya? Entonces, la idea es que pasemos desde un desarrollo experimental, o sea, del prototipo que nosotros estamos haciendo, a una versión ya un poco más de producción, o sea, es decir, una cosa que esté lista para que otras personas puedan llegar a interactuar con esta cosa, ¿ya? Entonces, eso es principalmente esto. Comúnmente, todo esto se logra a través de el uso de aplicaciones web, ¿ya? Entonces, la aplicación web, en la práctica, nosotros de alguna manera nos comunicamos con esta aplicación web y esta aplicación web nos responde si pudo atender o no nuestra solicitud. En el caso de que fuera, por ejemplo, un modelo, nosotros le podemos pasar los atributos del modelo y la idea es que esta aplicación web de alguna manera nos pueda retornar esos resultados. ¿Ya? Entonces aquí fíjense que ya tenemos todo el flujo hasta prácticamente el final, y nosotros ya teniendo esta clase podríamos ser perfectamente capaces de tomar un dataset, ¿ya? Limpiarlo, explorarlo, hacer el análisis exploratorio, hacer el modelo, ¿ya? Ejecutar, o sea, optimizar el modelo y al mismo tiempo desplegarlo. O sea, podemos derechamente hacer prácticamente todo lo que necesite un proyecto de data science, ¿ya? Una de las formas más comunes, ¿ya? Hay más arquitecturas, pero una de las formas más comunes es la arquitectura cliente-servidor, ¿ya? Entonces, una arquitectura en la práctica se refiere a cómo va a estar estructurado el despliegue, ¿ya? Obviamente pensando en Internet, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta arquitectura cliente-servidor? Supongamos que nosotros ponemos nuestro modelo, que acabamos de hacer, lo ponemos en un servidor, una máquina relativamente poderosa, ubicada en alguna parte del mundo, ¿ya? En donde todas las solicitudes van a llegar a ese servidor. Entonces, ¿cuál es la idea? Por ejemplo, si yo estoy en un computador, en un celular o en otro computador, yo puedo ir, obviamente pasar por internet, y pedirle al servidor que haga algo. ¿Que haga qué cosa? Que, por ejemplo, diga alguna cosa, y después que el servidor me retorne al cliente el cual yo hice el llamado. En este caso podría ser perfectamente mi computador de escritorio. Entonces, este, por ejemplo, puede ser mi computador, este puede ser el computador de mi vecino y este puede ser el computador de un amigo que vivía en el centro, todos separados, y todos se comunican a través de Internet. Entonces, la idea, finalmente, arquitectura cliente-servidor, es una forma que tenemos para desarrollar este tipo de servicios, en donde el servidor es el encargado de responder todas las solicitudes que los clientes vayan enviando. ¿Ya? Y está todo centralizado aquí. ¿Conocen alguna otra arquitectura famosa? No, de hecho, eso le quería preguntar. Ya. Otra arquitectura famosa. Bueno, en este caso, fíjense que el tema del servidor está centralizado en uno o un par de pocas máquinas. Está toda la información centralizada ahí, está la base de datos comúnmente también ahí. O sea, todo gira en torno a ese servidor y todos los clientes se conectan a ese servidor en particular. Pero hay otras arquitecturas, por ejemplo, las arquitecturas distribuidas,
como los que usaban los torrents antiguamente, en donde todos los clientes al mismo tiempo eran servidores. ¿Ya? Entonces yo, como cliente, podía mandarle una solicitud a esta persona podía responder, y al mismo tiempo esta persona podía mandarme una solicitud para que esta persona después me respondiera y yo tuviera esos datos. Así funciona en la práctica la idea de los torrents, descentralizar los servidores. ¿Ya? Entonces, hay otros tipos de arquitectura también, pero ese es como lo más clásico. ¿Ya? ¿Todo bien, cierto? ¿Sí? Sí, Ya, ok. Entonces, aquí una pequeña definición. El cliente lo que hace es simplemente demandar algún servicio, por eso se llama servidor, que sirve algún servicio, y sus características principales son iniciar solicitudes, ya peticiones o consultas. Ya la idea es que yo quiero algo de ese servidor, ¿ya? Y la idea es esperar, obviamente, que el servidor me responda ese algo. Puede hacer a través de una interfaz de programación de aplicaciones, que lo vamos a ver un poquito más adelante, o una interfaz gráfica, ¿ya? Como por ejemplo el navegador, un juego ejecutable, o tenemos esos típicos programas .exe que teníamos en Windows que se conectaban a Internet, y la idea es que nosotros no hiciéramos la petición cruda, sino que estas cosas, si uno apretaba un botoncito, hacía la solicitud y después entregaba, ¿ya? De hecho, el mismo navegador es una interfaz gráfica que permite comunicarnos con Internet. Por otra parte, tenemos el servidor que provee de servicio, ¿ya? Fíjense aquí, este demanda, este provee, ¿ya? Entonces, recuerdo de clases de microeconomía. Entonces, sus características principales son recibir las solicitudes de los clientes, ¿ya? O sea, es decir, todos, la idea es que intente resolver la mayor cantidad de solicitudes de este de acá, ¿ya? Procesarlas, obviamente, porque recibe y algo tiene que hacer con esa cosa para después responderle y enviarle una respuesta de algún tipo. Esa es la idea principal de esto, lo que habíamos estado diciendo. Ya, y pueden ser varias solicitudes de distintos clientes a la vez. O sea, imagínense Facebook. Facebook tiene varios servidores, pero aún así, el servidor tiene que ser capaz de recibir miles de peticiones en un segundo, por ejemplo. ¿Ya? Y tiene que ser capaz de procesarlas todas y después responder. O Instagram, por ejemplo. Cada vez que uno se desliza hacia abajo de Instagram, van apareciendo nuevos posts, y esos posts en la práctica son solicitudes que uno le hace al servidor y después el servidor las envía de vuelta. ¿Ya? Esta clase va a ser bien entretenida en el sentido que vamos a estar hablando como de Internet en general, ¿ah? Vamos a como pensar verdaderamente cómo funcionan todas las aplicaciones que nosotros estamos ocupando comúnmente y cómo nosotros también la podemos ocupar, ¿ya? Un meta comentario de la clase. ¿Ya? Entonces, como les decía, una de las principales ventajas que tiene esta arquitectura es que permite centralizar la información. O sea, todo está en un servidor. Y eso comúnmente se le conoce como única fuente de la verdad, ¿ya? En término bien poderoso. Pero en la práctica lo que dice principalmente es que solamente el servidor va a ser el que va a poder entrar a la base de datos en donde está guardada la información. Entonces vamos de nuevo al esquema. Este servidor de acá comúnmente se complementa con otro simbolito por acá, una base de datos, que comúnmente son como 3 discos apilados, y el único que tiene acceso a la base de datos es el servidor. O sea, el cliente no puede pedir una consulta directa al servidor, sino que tiene que pasar, perdona, a la base de datos, que podría estar acá, sino que tiene que pasar derechamente por el servidor, y el servidor es el que procesa, va a la base de datos, hace las acciones correspondientes y después responde. ¿Por qué? Porque obviamente hay usuarios que son maliciosos y que si uno dejara abierto la base de datos para que el usuario llegara y entrara, perfectamente podría modificar todo tipo de cosas que en la práctica no funcionan bien. Entonces, finalmente el servidor es en parte el que recibe las peticiones y al mismo tiempo es el que maneja la base de datos, ¿ya? Y todo lo que no esté permitido de manejo de datos acá va a ser obviamente bloqueado para que los clientes, los distintos clientes, no sean capaces de entrar a la base de datos que podría estar. ¿Ya? Entonces, básicamente es esto lo que estamos diciendo ahí, ¿ya? Entonces, para hacer este tipo de clientes, o sea, perdón, bueno, clientes y servidores, existen los frameworks y librerías también, ¿ya? Entonces, un framework es un entorno de trabajo, un conjunto estandarizado, ya esto es importante, de conceptos, prácticas y criterios para resolver algún tipo de problemática. ¿Ya? Entonces, ¿qué es un framework, en verdad, después de que leímos esto? Y un framework es básicamente una caja de herramientas sumada a un manual de instrucción. Ya podemos decirlo de esa manera. Entonces el manual de instrucciones nos dice cómo resolver las cosas usando la caja de herramientas. Nosotros vamos a ir poniendo cada uno de los componentes, diseñándolo como el manual de usuario nos está diciendo para que la cosa finalmente termine de funcionar. Entonces,
un framework en la práctica no solamente nos está diciendo, nos está entregando las herramientas, sino que nos está diciendo cómo nosotros vamos a resolver las cosas. Y es bien interesante que en este momento hemos estado usando un framework todo este tiempo, ¿cierto? Scikit-learn, ¿ya? Scikit-learn no es solamente una caja de herramientas, también es una forma de hacer el trabajo. Imagínense Fit y Predict. Son interfaces que provee Scikit-learn, pero al mismo tiempo todas las otras librerías que se han desarrollado cerca de Scikit-learn tratan de hacer la misma interfaz porque es una forma de trabajo que funciona, que está comprobada y que está totalmente estandarizada. Entonces, en la práctica, un framework es, como Scikit-learn, es lo que da como esta forma de trabajo más esta caja de herramientas. ¿Ya? Otro framework que tiene Scikit-learn, por ejemplo, es el pipeline. ¿Ya? El pipeline como tal es también una de las formas de trabajo que provee y que permite que nosotros estandaricemos todo el flujo de nuestro trabajo. ¿Ya? En el caso de los servidores, ya tenemos muchos, y en verdad muchos, me refiero a muchos, o sea, podemos tener 500 opciones en este momento para poder trabajar, todas en distintos lenguajes de programación, pero la idea es que vayamos a las cosas que estamos relativamente cerca, ¿cierto? Estamos usando Python, entonces usemos Python para hacer nuestro servidor. Y aquí hay varias opciones. Está, por ejemplo, Django. Django es muy famoso. Es un servidor, este sí que les dice cómo hacer las cosas. O sea, aquí se hace como Django quiere o simplemente la cuestión no se hace. ¿Ya? Es complicado, tiene una curva de aprendizaje relativamente alta y permite hacer cosas tan grandes, por ejemplo, como Corner Shop. ¿Ya? Corner Shop está completamente hecho en este framework de acá. Me parece que incluso Instagram está también programado en este framework Django. ¿Ya? Imagínense lo poderoso que debe ser algo hecho en Python, ¿ya? Para la gente que dice, no, así hay que hacer todo en C, en Java, imagínense que está hecho en Instagram, está hecho en Python, ¿ya? Flask es otra opción, mucho más ligera y mucho más amigable con lo que nosotros conocemos. Y Fast API, en verdad, también es mucho más ligera que la otra también, y tiene algunas otras mejoras con respecto a Flask. Entonces, estas dos son las que vamos a ver, principalmente Fast API, es la que vamos a ver un poco más abajo, cómo hacer servidores usando esto. Y es muy sencillo, o sea, prácticamente uno define una función, ¿ya? Retorna algo, y cuando uno, por ejemplo, quiere llamar a esa función desde, yo, por ejemplo, tengo mi celular, quiero llamar esa función en Python, ya pasa al servidor, el servidor toma los parámetros, ejecuta la función que yo definí en Python y después la respuesta vuelve a mi celular, ¿ya? ¿Cómo se codifica esa transmisión de datos? A través de JSON, que en la práctica no es otra cosa que diccionarios un poquito más simples. Y por otra parte, los clientes, que en este caso la mayoría se programan JavaScript, y no vamos a ver esto en esta clase, ya esto es más de desarrollo web, puede ser React, Vue, ¿cuál es el que es famoso? En verdad hay varias librerías, varios frameworks bastante interesantes, ¿ya? No los vamos a ver, pero también es interesante esto, saberlo. ¿Y por qué no lo vamos a ver en la práctica? ¿Ya? Y esto tiene que ver con la imagen que tenemos acá arriba, porque Machine Learning Engineering está enfocado prácticamente siempre en Backend Engineering, ¿ya? Si nosotros también hiciéramos el cliente, estaría también un campo que se llama Front-End Engineering, que la práctica es hacer páginas web, por ejemplo, hacer interfaces gráficas que tengan un diseño bueno, que sean usables, que sean funcionales. Es principalmente eso, es otro campo totalmente alejado y yo creo que no entra dentro de esto, ¿ya? Porque si no, prácticamente ustedes serían todo el departamento de TI de, un, de una empresa. Pues la idea es que también tengan apoyo de otras personas. ¿Ya? Entonces, esto principalmente es lo que vamos a estar abarcando. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Se entiende hasta acá? Sí, yo solamente tengo dudas sobre cómo diferenciar una librería de un framework. Por ejemplo, NumPy, ¿sería una librería o un framework? Ya, NumPy es una librería. ¿Ya? Porque, ¿qué es lo que hace NumPy? NumPy entrega herramientas para poder manejar arreglos, ¿cierto? Arreglos multidimensionales. Pero te Ujú. dicen de alguna manera cómo trabajar. Por ejemplo, te dicen cómo tú puedes hacer un flujo de datos en NumPy. O te dicen, por ejemplo, qué es lo que tú puedes construir en NumPy. Es todo muy general. Como que en la práctica te dan las herramientas nomás, pero no te dicen usarlas nomás. Aquí está en el manual para usar cada una de estas herramientas, pero yo no te digo cómo construir la cosa. A diferencia de Psyche, que además de darte las herramientas, te está dando al mismo tiempo una forma de cómo construir ya
tu modelo, tu solución. En fin. Ya, ¿y pandas? Pandas. Yo creo que también entra en la categoría de librería. Es que en verdad Ya, es bastante difuso y no hay como una definición formal de qué es lo que tiene y qué es lo que no tiene librería. Una librería. Por ejemplo, Scikit, no sé si uno va incluso en la página, puede ser que diga que es una Machine Learning en Python, ya. Claro, en ninguna parte tampoco dice que es un framework, ¿ya? ya, pero entiendo, porque igual te dice cómo armar tu pipe, cómo separar tus datos. Claro, es algo que te permite construir cosas bien grandes. En cambio, las otras son simplemente las herramientas, ¿ya? Si por ejemplo, Ya, estuviéramos hablando de desarrollo de clientes web, por ejemplo, React, en verdad no es un framework, sino que es una librería. Una librería que permite manejar los componentes. Por ejemplo, esta parte de acá yo podría manejarla y podría convertirla, no sé, en una imagen. ¿Ya? Pero eso no es una forma de trabajo, simplemente da la herramienta para hacer. Hay frameworks que funcionan sobre React que te dan la opción de hacer páginas web súper complejas de forma muy definida según lo que el framework diga. ¿Ya? Y eso es lo que también le da más poder a estas librerías que están relativamente solas, que uno igual tiene que construir en la práctica todo para poder usarlas. ¿Ya? ya, Es finalmente un poco difuso, pero en la práctica hay que pensar eso, que esto es. ok. Claro. Ya, ok. Pregunta, ¿ustedes conocen en alguno que no esté aquí dentro, que es de Python o de JavaScript o de otra cosa? De hecho, Yo ¿alguien? no. ¿No? ¿Ya? Y el resto de las personas, de los chiquillos que están y chiquillas que están participando tampoco. Yo tampoco. Ya. Ok, siempre entonces llegamos a la parte del hacer el modelo y de ahí adelante no avanzamos. Ya. Entonces la idea es que finalmente veamos esto. Ok. Entonces, y la pregunta interesante es, ¿qué es una API? ¿Ya? ¿Alguien sabe qué es una API? Application Programming Interface o interfaz de programación de aplicación. Yo entiendo que es como un servicio que me permite obtener un resultado dado que yo le doy un input. O algo que me permite como comunicarme con distintos programas, con distintas aplicaciones en el fondo. Ya. Sí, Siempre, siempre lo confundí como con temas más gráficos, pero no, después entendí que es como que uno le da un input nomás y te tira un output. Al final es como una función, creo yo lo veo como una función, como que yo le es- doy algo y me retorna algo. ya. Eso no es una función, sino que es una colección de funciones. ¿Ya? Entonces, para hacer esto, pensemos que Pandas es una caja negra. ¿Ya? Es una cajita negra que nosotros no sabemos nada de lo que hay adentro, no sabemos su código, no sabemos absolutamente nada. ¿Y cómo nosotros nos podemos comunicar con esta caja? Es a través de la interfaz de programación de aplicación. ¿Qué es en la práctica? Esto es simplemente los métodos, estamos hablando de objetos, de métodos, de funciones, que la librería nos provee para que nosotros interactuemos con ella y después obviamente nos dé algún resultado. Esa es la API. ¿Qué sería la API en este caso de Panda? Serían todas las funciones, todos los métodos, todos los objetos que Panda nos provee. ¿Ya? Entonces, es principalmente eso, cómo nosotros nos comunicamos con estas cajitas negras. Ahora pensemos, por ejemplo, en un servidor web, ¿ya? O en una aplicación web. Pensemos, por ejemplo, que estamos usando Google Maps y que nosotros queremos hacer un llamado a Google Maps para que, no sé, por ejemplo, estamos buscando una pizzería en Santiago Centro, ¿ya? Entonces, ¿cómo nosotros nos podemos comunicar con esta caja negra de, de, de pizzerías, o sea, de buscadores de pizzerías? Y en la práctica también es lo mismo, estamos usando APIs, ¿ya? También conocidas como endpoints, para que nosotros podamos, a partir de un texto, podamos pedirle a Google Maps que nos retorne algún resultado. Y es exactamente la misma idea. Entonces, miren, esta guía la saqué directamente desde la página de Google Maps y aquí especifica cómo nosotros podemos hacer consultas a las funciones, ¿ya? Pensémosla como funciones, a las funciones que Google Maps nos provee. Entonces, por ejemplo, para buscar algo, ¿ya? Para buscar un lugar específico, buscar o hacer una búsqueda general y bla, 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 lo que nosotros podemos hacer es acceder a nuestro navegador
y en nuestro navegador poner esta dirección, bla, 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 punto, ¿cómo era que dijo Michelle Bachelet? Ya, www.google.com/maps. Fíjense que ahí estamos accediendo a un servicio específico de Maps, /search, ¿ya? Aquí estamos accediendo a una funcionalidad específica. Imagínense que es lo mismo que hacer como dataframe.index. Es exactamente lo mismo. Dataframe.index, aquí maps.search. ¿Ya? Y aquí tenemos un código que se llama API, que es el código de autorización, que no interesa en este momento. Y los parámetros que nosotros le vamos a dar van a ser los argumentos de la función. Entonces pensemos en ese equivalente. Tanto Pandas como Google Maps ofrecen una API, y lo único que cambia un poco en cómo comunicarse con estas cajas negras es a través de los parámetros que nosotros le estamos pasando. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí, se entiende, solo que no... ¿Siempre un endpoint va a ser una API? Siempre un endpoint, sí, 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 porque el endpoint en la práctica lo que te permite es interactuar de alguna manera con algún servicio. Entonces tú en el endpoint tú quieres hacer alguna operación, ¿cierto? Quieres, por ejemplo, pedir un dato, quieres ejecutar alguna acción sobre la base de datos, por ejemplo, quieres eliminar, quieres modificar. En general es eso, ¿ya? Es cómo nosotros nos comunicamos con este servicio. Ya. Ahora, de todas maneras, igual me dejaste con un poco de duda. ¿Ya? De lo que yo tengo entendido, sí, pero quizás puede variar de la definición entre cada uno de los, entre las personas que te pueden explicar esto. Eh, Ahora, endpoint solamente aplica cuando nosotros estamos accediendo desde, por ejemplo, una petición web a algún servicio externo, ¿ya? Estos, por ejemplo, de acá, estos no son endpoints, ¿ya? Estos son Mm, simplemente miembros de la API, ¿ya? ya. Entonces, probemos, yo tenía el link por acá, aquí está, a ver, vamos para allá, aquí está, fíjense que comúnmente todos los servicios web tienen esta documentación, que es bastante buena, siempre, o relativamente. Ya, tenemos acá, aquí está. Ya, entonces vamos a hacer clic en esta y vamos a buscar algo en Santiago Centro. ¿Ya? Ay, se cambió esta cosa. Entonces busquemos acá, no sé, Pisa, era Pisa más Santiago, ¿cierto? Algo así, era la sintaxis. Vamos a ver quién nos entrega. Ya, y aquí nos entregó la pizzería. ¿Ah? Qué simpático. Y aquí están todas las pizzerías entonces bueno, no creo que todas las pizzerías de Santiago Centro, pero en la práctica lo que nos hizo finalmente fue entregarnos, a partir de la solicitud que nosotros le pasamos, es entregarnos información sobre lo que nosotros estábamos buscando, ¿ya? Y así nos comunicamos efectivamente con el servicio. Ya, entonces, ¿todo bien con esta parte? Vamos a volver después cuando estemos programando el servidor, vamos a volver a ver este tipo de cosas, ¿ya? Así que todo bien, ninguna duda. ¿No? Todo bien. Ya, ok. Entonces después viene el tema de las URL, ¿ya? No hemos visto, en verdad dijimos como slash algo y pedimos y todo el cuento, pero no hemos visto en general, y que estas cosas se llaman, en general se denominan URL, ¿ya? Universal Resource Locator. Y en la práctica lo que hace esto es que nosotros podamos identificar a cada una de las cosas que hay en Internet, lo podamos identificar a través de algún string, ¿ya? Y ese string obviamente tiene una sintaxis definida, es como programar en Python, ¿ya? Entonces, aquí hay un pequeño esquema en que, por ejemplo, nosotros entramos acá a esta página de acá, que es de hecho la que describe que es una URL, ¿ya? Entonces, fíjense qué es lo que nosotros tenemos acá. Tenemos, por ejemplo, un protocolo, que es el que define cómo nosotros nos vamos a comunicar, lo vamos a ver un poquito más adelante. Después lo que tenemos es una dirección en esta parte de acá, dirección del recurso. Es el servidor finalmente a donde va a ir a buscar esta cosa. ¿A qué servidor vamos a ir a buscarlo? En .wikipedia.org, ¿ya? Entonces, primero que nada tenemos un protocolo acá. Ese protocolo aquí es el scheme, dos puntos, el // ¿ya? Aquí no tenemos nada de esto. Tenemos solamente host, y el host en este caso es, o el servidor, Wikipedia. Ponemos Wikipedia acá. Después ponemos, esto no va, dos puntos, porque no tenemos, comúnmente no se usa el puerto, ¿ya? Y después nosotros tenemos path, ¿ya? En este caso la path, o la ruta, imagínense que estamos explorando carpetas, no sé, por ejemplo en Ubuntu, ¿ya? O sea, en Linux en general.
Entonces, la path, por ejemplo, de esta carpeta en particular es esta /home/public. Esa es mi ubicación en este momento. Y la idea es exactamente esto. Entonces imagínense que en verdad lo que hay acá adentro es un computador nomás. Este es como la ruta inicial del computador y yo después voy a la carpeta wiki y después voy a la carpeta URL. Ese es el path. Y por último, nosotros tenemos un signo de interrogación para hacer consultas y uno de estos gatos para ir a un fragmento en particular. Un fragmento en particular es este, por ejemplo, esta parte de la página en particular. ¿Ya? Esta es la sintaxis total de cómo nosotros identificamos a cada una de las cosas en Internet. Y esto es lo que se conoce como URL. Entonces, cuando ustedes le pasan un link a una persona, hacen control C, después pum, en el chat ponen control V, lo que están haciendo realmente es pasarle una ubicación de algún recurso en Internet. ¿Y cómo se relaciona esto con lo anterior? Vamos a ver acá arriba. ¿Qué es lo que tenemos acá? Este de aquí, entonces este es el protocolo, este es el servidor o el host, este es la ruta, el path, ¿ya? Entonces vamos a acceder a la carpeta, supongamos la carpeta mapa, después a la carpeta search, y por último aquí están los parámetros para acceder a ese recurso en particular. ¿Ya? ¿Se entiende también esta parte? ¿Alguna duda con esto? Sí, yo tengo dos preguntas. Una, si tiene algún ejemplo de alguna URL que use el user info y el host, que no me lo imagino. Y lo otro es que, ¿por qué entonces la mayoría parten con www? ¿Es algo como como un estándar o en general las distintas ubicaciones o los distintos servidores tienen que partir con eso? Porque yo veo que Wikipedia no parte con www, por ejemplo. Muy buena pregunta. ¿Ya? La pregunta del W en general no se la respuesta. Es solamente, o sea, por ejemplo, www es como World Wide Web, una cosa así. Y quizás, bueno, es que, es que aquí hay que meterse un poquito también a pensar en los DNS, que es como, cómo se transforma esto realmente a una dirección, a, una, a un número, porque cada uno de los computadores, incluyendo los servidores, está identificado por este número IP. Entonces, si yo quiero ir a ese IP en particular, tengo que poner ese número y es cómo se transforma esto a números son los DNS. Entonces, O sea, eso es lo mismo que una IP. en la práctica, no, no porque este es el nombre, no. Hay alguien que te va a mapear este nombre a una IP en particular. Pero es una relación unos a uno. O No, sea, si yo sé el nombre, tengo la IP. no, porque google.cl, por ejemplo, te va a llevar a unos servidores que están en Chile. Pero estos servidores comúnmente pueden, ya no, este funciona bien. Ya, pero por ejemplo, si nosotros ponemos google.com, este te puede llevar a el servidor que esta máquina que está por detrás elija que es el más óptimo para ti. Ah, Imagínate ya, que, vale. claro, imagínate que en Estados Unidos hay 100 servidores de Google, están distribuidos en todo Estados Unidos. Entonces, va a elegir el que tenga, por ejemplo, menos carga, el que tenga menos solicitudes al mismo tiempo. Eso tiene todo que ver un Ah, poco. ya. Claro. Entonces, el DNS finalmente es en parte lo que te va a elegir, a dónde llevarte. ¿Ya? Ya. Entonces, www me parece mucho que es como una convención. ¿Ya? Y Ya. con respecto a tu otra pregunta, cuando por ejemplo tú cambias, no sé, a SSH, ¿ya? Porque tú también puedes entrar, SSH es un protocolo para comunicarse con otros computadores, por ejemplo. Entonces, uno se puede comunicar en SSH, no sé si se puede hacer acá en los navegadores, pero yo, por ejemplo, podría poner mi usuario del DCC. Entonces, badilla@dcc.chile.cl, ¿ya? Y yo podría entrar a mi carpeta personal dentro de este dominio de acá usando este protocolo de acá, Ya. ¿ya? Entonces, ese sería el userinfo arroba la otra cosa. Ya, perfecto. Ahora, obviamente, uno O, siempre usa esto, esa es la cosa. o como por ejemplo cuando uno usa los Jupyter Notebook, ahí hay como un localhost Claro, punto sí, en este después caso, todo. claro, localhost en este caso se refiere a que tú estás usando tu computador en particular, ¿ya? Y 2.888 es el puerto de tu computador, ¿ya? Ya. Y el puerto en general es como una dirección IP puede estar sirviendo varias cosas al mismo tiempo. O sea, un host, perdón, puede estar sirviendo varias cosas y puede hacerlo sobre distintos puertos. Entonces yo podría tener un servidor andando para Jupyter y otro servidor andando, por ejemplo, para predecir algo y otro servidor andando, no sé, para mostrar una interfaz gráfica. ¿Ya? Ya.
Finalmente, todo esto es configuración de distintas cosas para llegar a distintos recursos. ¿Ya? Entiendo. Ok. ¿Alguna otra duda con esto? ¿No? Ya, perfecto. Sigamos entonces. Y el protocolo que usamos comúnmente es HTTP, pero seguro, este de acá, ¿ya? Este ya no se usa. ¿Qué es un protocolo? Antes que nada, que no sabemos muy bien esta palabra, es como protocolo. A mí me sonaba algo que me decía mi abuela, sí, el protocolo en la mesa. ¿Ya? ¿Y cuál es el protocolo? Es como un conjunto de reglas, ¿cierto? Para que el almuerzo estuviera bueno, ¿o no? En este caso acá es parecido a, bueno, mejor leamos la definición. ¿Ya? Entonces, es un sistema de reglas, lo mismo que estamos hablando del protocolo de la comida, entonces que permiten que dos o más entidades, por ejemplo, computadores, teléfonos celulares, etcétera, 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 ¿ya? En un sistema de comunicación se comuniquen entre ellas con el fin de transmitir información por medio de cualquier variación de una magnitud física. Ya, está largo todo esto. Entonces, imagínense la gente que maneja los aeropuertos, cómo aterrizan los aviones. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si está levantado así, puede ser que el avión no se detenga. Si hacen así, entonces el avión puede aterrizar, qué sé yo. Fíjense lo que están haciendo. Ellos definieron, entre los pilotos y estas personas, definieron un sistema de comunicación entre ellos, ¿ya? Que varía alguna magnitud física. En este caso lo que varía es la misma persona, supongo, no sé. No sé, en verdad, se me escapan estas cosas físicas, pero en la práctica lo que está haciendo es una variación de algo, y eso permite que se transmita información. ¿Entre quién se transmite información? En este caso, entre el piloto y también la persona que está haciendo este movimiento. ¿Ya? Entonces, finalmente, este movimiento tiene que estar regido por algún sistema de reglas, porque si el piloto no sabe qué es lo que está diciéndole, si por ejemplo se pone a hacer así y esa cosa no está definida, entonces no sabe bien qué es lo que quiere esta persona que está dirigiendo el tráfico aéreo. Entonces, tiene que estar definido por un sistema de reglas. ¿Ya? Entonces, en la práctica se trata de las reglas o el estándar que define cómo vamos nosotros a escribir este método de comunicación. En el caso de esta gente de los aviones, tienen estas cositas con luces, ¿ya? Se podría hacer la sintaxis, por ejemplo. La semántica son las reglas y la sincronización de la comunicación, ¿ya? O sea, es decir, ¿qué pasa si, por ejemplo, a esta persona se le cae la luz que tiene andando? ¿Qué es lo que hacen ahí? ¿Ya? Así como también los posibles métodos de recuperación de error. Es eso es principalmente el protocolo. ¿Cómo se aplica ahora a Internet? O sea, en general a este protocolo HTTPS, que es el que comúnmente se ocupa, ¿ya? Y es así. Entonces, primero tiene las cabeceras, o headers, que en la práctica indica cuál es el protocolo que nosotros vamos a estar usando, ¿ya? Porque el protocolo tiene distintas versiones. O sea, por ejemplo, ahora está, me parece mucho el HTTPS 3, una cosa así, ¿ya? Y obviamente las reglas van a ir cambiando a medida que el protocolo se va actualizando. Por eso es importante indicar cuál es el protocolo. ¿Ya? El método de petición, y esto es bien importante, aquí esto es en la práctica qué significa este de acá, y este de acá, y este otro de acá. ¿Ya? Eso es lo que significa eso. Entonces, get, el método de petición get, es una solicitud para que el servidor me retorne datos. ¿Ya? Y ahora piense que esto estamos ejecutándolo ya no entre un avión y una persona, sino que ahora entre nosotros y el servidor. Entonces, get, cuando yo hago un get a un servidor, yo como cliente, lo que estoy haciendo es que este servidor le estoy pidiendo datos, ¿ya? O sea, decir que por favor retórname cierta cantidad de datos de cierta base de datos, ¿ya? El post, por otro lado, es enviar datos. O sea, yo estoy, por ejemplo, haciendo un formulario, entrego el formulario, o sea, lo termino, hago clic en enviar y pum, esto me lo entrega al servidor. Y esta es el método por defecto con el cual yo le entrego la información al servidor. Delete, ya se imaginarán qué hace, yo me comunico de alguna manera con el servidor para eliminar un dato, y put es para actualizar ese dato. ¿Ya? Y al mismo tiempo, fíjense que, entonces, ya, vamos por partes. ¿Definimos la sintaxis? Sí, sí, en general esto es como, bueno, todavía no tengo la sintaxis. La semántica, ya la definimos con esto, ¿cierto? Esta es finalmente cómo nosotros vamos a comunicar entre el servidor y el cliente. ¿Qué más definimos? Definimos la sincronización de la comunicación. Todavía no, pero es justamente lo que vamos a ver. Cuando nosotros conversamos con este servidor, el servidor nos puede responder de distintas maneras, a través de los códigos de respuesta.
100, 200, 300, 400, 500. ¿Alguna vez se han preguntado, por ejemplo, qué significa 404 not found? Es principalmente eso. Imagínense que yo voy a una carpeta en particular del servidor y esa carpeta en particular está vacía y no encuentra el archivo. ¿Qué es lo que encuentra ahí? Entonces, ¿qué me retorna el servidor? 404. Entonces, principalmente estos códigos de acá, 200 algo, por ejemplo, siempre para las cosas que salen bien se ocupa 200. Los 300 son redirected, que en la práctica lo que hace es enviarnos a otra parte. Los 400 son errores de nosotros, o sea, es decir, nosotros le mandamos a pedir alguna payasada al servidor, el servidor no lo entendió, y los 500 son errores del servidor, o sea, el servidor se descompuso, como que me entregaste una solicitud y yo intenté cargarla, iba todo bien, y de repente, pum, aquí salió la línea de la enfermedad y pum, me fui a la clínica, ¿ya? Y no le puedo entregar una rápido. Y comúnmente siempre sale, por ejemplo, este de 500 internal server error, es porque recibió la solicitud, pero esa no se pudo procesar bien. Entonces, y no es porque no esté permitida hacer esa solicitud, sino que porque algo falló en el proceso de hacer la solicitud. ¿Ya? Y esto puede darles mucha información, por ejemplo, cuando llenan los formularios del gobierno, que comúnmente salen algunos de estos errores. Si sale algo con 400, es que ustedes están haciendo algo mal. Si sale algo con 500, es que ellos están definitivamente fallando lo que están pidiendo. ¿Ya? Y para acordarse de estos códigos, ya les traigo los gatos. Los gatos son súper, súper, súper famosos. Veamos, por ejemplo, el 302, ¿ya? No sé, a ver cuál es chistoso. Como puros memes con gatos de que lo... En fin, mire, por ejemplo, 402 payment required, o sea, ustedes le mandan una solicitud, pero hay que pagar antes. Por eso sale este gato con plata. Simpático. ¿Ya? O patch request. Qué simpático. Este gato que está enojado. Ya, entonces, véanle, échenle un vistazo igual. Ya, ese definitivamente no. Y con esto traten de pensar un poquito qué significa cada uno de estos códigos. ¿Ya? Y con definir estos códigos, finalmente lo que nosotros estamos haciendo acá es la sincronización de la comunicación, ¿cierto? Y bueno, por último tenemos el cuerpo del mensaje, que también es información extra que nosotros podemos agregar y cuando hacemos en general todos los llamados, pero es muy relevante en post. ¿Ya? Entonces, esto es, ¿ya? Y aquí, atención a esto es lo que realmente hace cuando ustedes van a llamar a Google. ¿Ya? Entonces hacen un get, ¿ya? Ahí está, fíjense que ahí está la solicitud que ustedes están haciendo. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, les manda a google.com. ¿Ya? User agent es quien fue el que les mandó esta solicitud, en este caso es el navegador Firefox 45. Ya hay aquí otras cosas más en general. Y esto es lo que responde el servidor. Fíjense que, Pero, profe, ¿sí? dentro del user agent no está identificado como la persona que lo hizo, solamente el navegador a través del cual se hizo. Claro, solamente el navegador. Claro. Pero igual ellos dejan registro de la IP que hizo la consulta, ¿o no? Es que esa es otra cosa. Claro, porque esa IP está como un nivel de arriba. Ya lo que pasa es que el Internet funciona como en varias capas y la capa que maneja las IP es una capa más abajo de la que estamos viendo ahora. Es como de protocolos de comunicación. Pero en algún Ya, punto, cuando yo le hago una solicitud a un servidor, ahí esa solicitud es la que lleva la IP. Y después, ya. cuando se ejecuta esa solicitud, es donde se empieza a leer esta cosa. Ya. ¿Ya? Eso, claro, es buena tu pregunta también, pues, porque como ya, pero siempre nos han dicho que nos guardan las IP y las cosas, sí, sí. Eso va siempre, siempre nos guardan las IP. ¿Ya? Y entonces, esto es lo que responde el servidor. Nos responde un 200, ok, ya, o sea, salió todo bien, entonces yo te puedo responder relativamente bien. Ya, aquí nos responde entonces la fecha, por ejemplo, y lo que nos responde acá es la página web. ¿Va? Entonces aquí estamos con la página. Y eso obviamente en el caso que nosotros vamos, cuando estamos usando un navegador, es el caso principal, que es cuando nos retorna una página web y la página web finalmente se muestra dentro de nuestro navegador. O sea, estas cosas de acá finalmente se transforman en contenidos que nosotros podemos ver de una forma formateada. ¿Ya? Entonces, ¿se entiende muy bien? O sea, ¿se entiende relativamente bien lo que es el protocolo en general? ¿Sí? Sí, yo la única duda que tengo es cuando sale esa frase de cualquier tipo de variación de una magnitud física, cuando lo trato de entender
con el ejemplo del get, del post, de eso, como que no logro ver cuál es la variación física. Ya, es que ahí va de nuevo, si quieres saber más, toma el curso de redes. Pero ¿De piensa qué? ¿De de qué? redes. Hay ¿Del un curso DCC? sí, del DCC que ven estas cosas. ¿Ya? Piensa tú lo que se hace realmente por debajo cuando uno envía una solicitud. Acuérdate que esto Sí. es modelo por capa. Hay una capa abajo, que es la que tiene Mm. los bytes, que no es la última capa, ¿cierto? Los bytes son como estas codificaciones que a partir de todas las cosas que hacemos, en algún punto son bytes, ¿no? Son estos 0, 1, Claro, 0, 1, ¿ya? Y más abajo de eso, ¿qué es lo que hay? están los transistores. Claro. Y esa variación de esos transistores son lo que en este caso podríamos nosotros ver como esta variación de magnitud física, variación en el Ya, voltaje de los transistores. ya, perfecto. ¿Ya? Ok. Ok. Ya, entonces, por último, y antes de empezar a ver por fin el servidor que tenía para esta clase, vamos a ver qué es lo que es una API REST. Si ustedes en algún punto han estado buscando pega de computación, comúnmente esto siempre está, ¿ya? Porque es el método estándar de cómo se generan en este momento los servicios que después se ponen al aire. ¿Ya? Por eso es importante saber. Entonces, lo último, como decía acá antes de empezar a ver el código, es hacer una recapitulación de todo lo que hemos visto. ¿Ya? Y eso puede ser agrupado dentro de un conjunto, o sea, de un cómodo conjunto de principios llamados transferencia de estado representacional o esta cosa de acá, ¿ya? Representation State Transfer, REST. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de API REST, en verdad lo que estamos diciendo es que nosotros estamos haciendo un servidor, ¿ya? Y la API de este servidor cumple con este estándar REST. ¿De qué se compone? ¿Ya? De estos 4 puntos. El primero es un protocolo cliente-servidor sin estado. O sea, en este caso lo que estamos diciendo acá es que los mensajes HTTP contienen toda la información necesaria para comprender una petición. En otra parte, que lo que estamos diciendo acá es que no es necesario que yo guarde memoria acá en mi computador para comprender las cosas que me está diciendo el otro servidor. ¿Ya? Entonces, imagínense, por ejemplo, yo tuviera que guardar en mi computador no sé, algún código de autorización. ¿Ya? Y si yo no tengo ese código de autorización, entonces yo no me puedo comunicar con el otro, eh, con el servidor. Eso es lo que realmente se trata de prohibir un poco, de que no tenga que tener información guardada ni en el servidor ni en el cliente para que yo me pueda comunicar entre estas dos partes. ¿Ya? Ahora, el ejemplo que les di es súper malo porque en la práctica muchas aplicaciones sí ocupan ese código de autenticación y otras cosas de información que comúnmente se conocen como cookies, que es información que se guarda en el navegador, y otros estados para mantener la sesión. ¿Ya? Pero en principio esto es lo que se busca, que no haya un estado, o sea, es decir, que no hayan variables que influyan dentro de la comunicación entre el cliente y el servidor. ¿Ya? El siguiente punto es un conjunto de operaciones bien definidas. ¿Ya? ¿Y cuáles son las operaciones bien definidas? Post, get, put y delete. ¿Y por qué se llama, o sea, por qué se usan estas 4? En general, HTTP define muchas más operaciones, son como 15, no sé, una cosa así, pero en la práctica estas son las más importantes porque permiten hacer operaciones de tipo CRUD, ¿ya? O CLAP en castellano, ¿ya? Y que la práctica es crear, leer, actualizar y borrar. Entonces, para que nosotros manejemos las bases de datos, o sea, un servidor maneje las bases de datos, lo único que necesita realmente son estas 4 operaciones. Crear, ¿ya? Si queremos crear un registro dentro de nuestra base de datos, creamos más simplemente. Queremos leer, queremos actualizar algo y queremos borrar. ¿Qué más necesitamos hacer en la base de datos aparte de esas cosas? Y en la práctica no es necesario, o sea, uno podría pensar que no hay muchas otras cosas más que se podrían hacer. ¿Ya? Todo se puede reducir finalmente a estas 4 operaciones. Y esas 4 operaciones están justamente relacionadas con las que vimos anteriormente. Post, get, put y delete. ¿Ya? Por eso, obviamente, señalé esas 4 y no señalé ninguna de estas otras cosas de acá. ¿Ya? Entonces tiene que tener sí o sí estas operaciones CRUD. Ese es el segundo punto. El tercer punto, usar una sintaxis universal para identificar los recursos. Y esto es lo que nosotros vimos recién, las URI, Universal Resource Identifier. ¿Ya? Y por último, el uso de hipermedios. Y el uso de hipermedios se refiere simplemente a que nosotros vamos a estar transmitiendo información
¿Ya? Eso puede ser un medio, información, por ejemplo, puede ser un video, puede ser texto, un formulario, puede ser una página web, puede ser qué sé yo, un programa, en fin, esos son en general los medios. Cuando estamos hablando de hipermedios, ¿ya? ¿Quién se le ocurre que pueden ser los hipermedios? O sea, ¿por qué es hiper y no es medio como general? No sé. ¿Ya? El hipermedio, imagínate, tú tienes un... ¿Qué diferencia hay entre un artículo de Wikipedia y una hoja de la enciclopedia? Cualquiera, de una hoja de enciclopedia que tú tengas así física. ¿El formato? Sí, pero en la práctica, ya, irrelevantes. Para el ejemplo, irrelevante. ¿Qué otra cosa tiene interesante la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál podría ser una diferencia? ¿No? No sé. Ya. ¿El espacio que ocupa? No, tampoco. Bueno, Wikipedia tiende a ser siempre mucho más extenso que las enciclopedias, y con justa razón. O sea, tú en 50 kilobytes puedes codificar 200 páginas de un libro, o quizá un poquito más kilobytes, pero en fin, es eso. ¿Ya? La diferencia, principalmente, entonces vamos a ir a buscar Chile en Wikipedia. ¿Ya? Es esto, estas letras azules que salen aquí. Aquí, y aquí, y aquí, y aquí, y aquí, y aquí. ¿Esto lo tiene la enciclopedia? ¿Tienen links? No. No. Esa es la diferencia fundamental. Un hipermedio, a diferencia de un medio tradicional, permite tener enlaces a otros medios. Eso es principalmente la diferencia con el uso de hipermedios. ¿Ya? Y estos hipermedios comúnmente pueden ser los que les decía recién, como HTML. HTML es el lenguaje de marcado con el cual se crean las páginas web. ¿Ya? Entonces, eso principalmente. ¿Ya? ¿Se entiende hasta acá estos cuatro principios? Sí, lo único que no entiendo es la diferencia entre las URL y las URI. Eh, ¿cuál vimos acá arriba? Vimos las URL. Ya, las UI me parece que son un poquito más generales que las URL. ¿Ya? Sí, en este momento no sabría decir muy bien la diferencia Ya, entre ambas. ok. Ya. Ok. Entonces, para programar, ahora sí, una API REST, o sea, todas las cosas que hemos visto hasta el momento, vamos a usar FastAPI, este framework de acá. Entonces, en palabras simples, FastAPI es un framework moderno de alto rendimiento, hecho en Python, para crear APIs, ¿ya? Y su documentación oficial la pueden encontrar en esta página que ustedes ven acá, ¿ya? Entonces, una de las grandes ventajas que tiene es que genera interfaces interactivas para que nosotros podamos probar esta cosa, ¿ya? Y documentación con la cual podemos interactuar, esas son las interfaces interactivas con las que les dice. ¿Ya? Y vamos a ver un pequeño paréntesis para entender un poquito cómo funcionan estas cosas. Desde Python, o sea, de tipos en Python, perdón, ¿ya? ¿Y qué es un tipo? Un tipo, cuando hablamos de tipos en lenguaje de programación, lo que estamos hablando realmente es que nosotros le indicamos qué tipo de dato es a una variable, ¿ya? Es eso principalmente. Entonces, FastAPI se basa fuertemente dentro, o sea, digo, perdón, de los tipos de Python. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Imaginemos que tenemos esta función, primero, unir nombre. Entonces, unir nombre toma como parámetro primer nombre y apellido, y ¿qué es lo que hace? Retorna primer nombre más apellido. ¿Ya? Aquí, si fuéramos un poquito más, podríamos haber hecho eso, ¿cierto? Un espacio entre medio del primer nombre y el apellido. ¿Ya? Pero acá, por ejemplo, en Python nosotros podemos pasarle cualquier cosa acá, ¿cierto? Apellido puede ser, por ejemplo, un número, puede ser un booleano, ¿no es cierto? Y como que no hay ninguna restricción verdaderamente para que podamos pasarle o no cualquier cosa a estas variables, ¿ya? Perdón, a estos parámetros. Entonces la idea es que con los tipos nosotros podamos indicar qué es lo que yo estoy esperando en primer nombre y en apellido. En este caso que estoy esperando en primer nombre, un string, y fíjense cómo es la sintaxis, argumento, dos puntos, tipo, ¿ya? Y después el apellido también va a ser string, entonces de nuevo lo mismo, argumento, dos puntos, tipos. Y el tipo tienen muchos tipos básicos, string, int, float, no,
bool, por ejemplo, para booleano, ¿ya? Entonces, la idea de esto es que Python, de alguna manera, o sea, de alguna manera, nosotros demos un hint, ¿ya? O sea, una ayuda para que la persona que esté programando sepa qué es lo que está esperando como argumento de la función, ¿ya? Y esto es muy, muy, muy importante porque en Python realmente no hay verificación de tipos. O sea, es decir, dentro de todo, puedo seguir pasándole aquí 10, por ejemplo, en el primer nombre, como entero, ¿ya? Y Python no me va a reclamar. Esto es exclusivamente para que las personas que están programando, ¿ya? Puedan saber qué es lo que tienen que pasarle a cada una de las variables. El siguiente ejemplo, unir nombre con edad, ¿ya? Entonces aquí lo que hace este ejemplo es tomar el primer nombre, que era string, el apellido, que era string, y edad, que en este caso no sabemos qué es lo que es. Si nosotros usamos tipado acá, por ejemplo, edad va a ser un entero. ¿Ya? Entonces, aquí lo que sé es que tengo que tener el primer nombre, el apellido, y convertir edad en string para poder unirlo con estos ejemplos de allá. ¿Ya? ¿Por qué les explico esto de tipos en Python ya prácticamente a una semana de terminar el curso? Y es porque FastAPI se basa muy, muy, muy fuertemente en esto. O sea, es decir, yo en el momento que estoy creando las funciones, que le había dicho que la práctica era lo que permitía comunicarnos con los clientes, cuando yo creo estas funciones, le puedo pasar el tipo que yo estoy esperando que me llegue desde obviamente desde donde se está invocando la función, ¿ya? Y puedo transformarlo directamente al tipo que yo le señalé acá. Y todo esto a través de esta sintaxis relativamente simple. ¿Ya? ¿Se entiende un poco la idea de esto? Sí, Ya. Aquí hay una guía para crear tipos, subtipos, ¿ya? Pero en principio estos son los básicos: entero, float, flotante, booleano, bytes, string también falta acá, ¿ya? Y, por ejemplo, si queremos definir una lista, tenemos lista de strings, lista de flotantes, y esto hay que importarlo, ¿ya? Ese es ¿cuál es como el tipo byte, profe? bytes, son bytes, ¿ya? Es un tipo de dato especial que se usa en el momento que tú estás abriendo archivos sin codificación. Entonces, tú lo que puedes hacer es cargar los bytes de ese archivo y no cargarlo como un archivo de texto, Ya, ¿ya? Sirve principalmente, por ejemplo, si tú cargaste un archivo PDF y quieres enviarlo a una API, o sea, por ejemplo, a una API de Amazon, de Azure. Entonces lo que tú haces es cargas el PDF, no como texto, porque no puedes transformarlo a texto, sino que cargas los bytes y los dejas guardados en memoria. Entonces ese archivo verdaderamente va a tener los bytes y eso es lo que vas a tú mandar al servidor remoto. ya, ok. Ya. Entonces, vamos a instalar FastAPI. Para instalarlo, ejecuten esto, porque si no los ejemplos más adelante no van a funcionar. ¿Ya? Y vamos a hacer un pequeño clasificador, muy sencillo. Entonces, Iris, yo estoy seguro que todos conocen este ejemplo, ¿ya? Y si no lo conocen, no hay problema. Este dataset contiene, no sé, como 50 ejemplos de cada una de estas tres flores. Entonces está setosa, versicolor y virginia. Muy parecida a la idea de los pingüinos también. ¿Verdad? Los pingüinos está basado en este, que es uno de los primeros datos. ¿Y qué se mide de eso? El largo del pétalo, ancho del pétalo, largo del sépalo y ancho del sépalo. ¿Ya? Entonces, a partir de esos cuatro atributos, nosotros lo que vamos a intentar hacer es predecir cada una de las clases de estas plantas. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a importarla desde scikit-learn. Fíjense que es tan conocido que scikit-learn, dentro de su módulo datasets, donde trae datasets de ejemplo, tiene una función cargar iris, que esta es la que finalmente le carga esta cosa. Entonces, fíjense que el y, ¿ya? O sea, la variable que nosotros queremos predecir, aquí está la clase, los labels, y lo que vamos a hacer, un clasificador naive Bayes gaussiano. ¿Ya? Entonces, fíjense que es tremendamente preciso, ¿ya? No hubo que hacerle nada, ni siquiera preprocesamiento, llegamos y le pasamos la cosa, ¿ya? Y todos los puntajes son tremendamente buenos, ¿ya? Entonces, como el enfoque de esta clase no es optimizar ni llegar al 1, vamos a saltar esta parte y vamos a ver cómo nosotros podemos guardar un modelo, primero que nada. Entonces, vamos a guardar el modelo para que después cuando hagamos el servidor podamos cargarlo y podamos usarlo. Entonces, en este caso acá, vamos a guardarlo, perdón, y esto lo podemos hacer a través de joblib. Joblib es una librería de la cual Python
usa bastante, perdón, scikit-learn usa bastante, y tiene estos dos métodos, dump y load. Entonces, ¿qué es lo que hace dump? Permite guardar, sea lo que sea, cualquier cosa, en una variable en particular, o sea, perdón, en un archivo en particular. Entonces, cuando yo hago dump del clasificador, ¿ya? Y lo guardo en este archivo de acá, lo que va a pasar es que va a generar dentro de los archivos de esta clase este archivito que nosotros tenemos acá. Y esto lo que nos permitió, en parte, es, de alguna manera, guardar el clasificador que nosotros hicimos dentro de un archivo para que después podamos usarlo en un futuro. ¿La ¿Ya? extensión da igual, profe? Me parece que tiene que ser .job. Ya. ¿Ya? Probamos. Ah, no, mira, fíjate que sí funcionó. Sí. Ya, pero por convenciones es .job. ¿Ya? Ahora, fíjense que el mismo clasificador lo tenemos acá en GNB. Vamos a hacer esta misma operación. Vamos a predecir y después vamos a imprimir el reporte de clasificación. Entonces vamos a cargar el clasificador que acabamos de guardar. ¿Cómo lo hacemos? A través de la función load, pasamos el nombre del archivo y fíjense que ahí cargamos el clasificador. ¿Ya? Entonces vamos a predecir, por ejemplo, este ejemplo de acá. No, vamos primero que nada a hacer justamente lo que estamos viendo. Entonces aquí vamos a cambiar el clasificador y vamos a ver GNP cargado. Este va a ser el que ahora va a predecir, vamos a ejecutarlo y nos da exactamente los mismos resultados que tuvimos acá arriba. ¿Ya? Entonces, una forma muy sencilla de guardar los modelos. En general, todas las librerías de Machine Learning ofrecen herramientas para que nosotros podamos cargarlos, guardar y cargar los modelos. ¿Ya? Entonces pregunta, ¿se puede guardar un pipeline? La respuesta es sí, podemos guardar pipelines. Y esa es la parte por qué finalmente estamos usando pipelines. Imagínense que el pipeline ustedes lo van a cargar, o sea, le van a llegar los datos crudos al servidor. No les va a llegar escalados los datos, muy probablemente, ni tampoco les va a llegar codificados con OneHot, sino que les van a llegar crudos los datos. Y en el momento que ustedes quieran usar o sea, el modelo dentro del servidor, lo que va a pasar es que si no tienen el pipeline completo, no van a poder usar el clasificador, el revisor que ustedes están haciendo, ¿ya? Sino que van a tener que hacer toda una etapa de preprocesamiento que definitivamente no es algo que ustedes vayan a necesitar, ¿ya? Entonces, por eso siempre nos enfocamos en ver los pipelines. Y eso finalmente van a ser lo que ustedes van a tener que guardar, ¿ya? No van a guardar no hay valles gaussianos, sino que aquí van a tener que poner pipe, y después en el momento en que ustedes estén haciendo el servidor, van a cargarlo de esta manera. ¿Ya? Profe, ¿y qué Sí. diferencia entre los joblib y los pickle? En la práctica ahora parece que no hay mucha diferencia, ¿ya? Pero antes, de lo que tengo entendido, este sí te dejaba guardar cosas de Scikit y Pixel, no, ¿ya? Ahora, a veces JobLib guarda las cosas con más peso que Pixel y otras veces al revés. No sé en verdad en qué influirá que pese más algo que otra cosa. Y otra cosa que he escuchado, no sobre los joblib, sino que sobre los pickle, es que hay un riesgo asociado de que uno esté cargando algún archivo que en verdad no sabe cómo fue generado. No sé si a usted le ha pasado eso o cómo se puede mitigar ese riesgo o no hay nada que hacer. A mí me ha pasado y lo principalmente que uno puede hacer es no cargar archivos de ese estilo, ¿ya? Porque finalmente lo que tú estás guardando dentro de un Pixel es algo binario y eso puede tener el riesgo grande en general que cuando uno carga cosas binarias es que puedes cargar algo que tenga código y que ese código de alguna manera se logre ejecutar y obviamente Ah, el código que se ejecuta es malicioso. claro. Hay que tener cuidado. En general, esto, cuando ustedes bajan, por ejemplo, archivos JobLib o incluso notebooks, es complicado verificar que no haya nada malicioso. Hay que tener mucho cuidado de dónde uno baja estos notebooks y si Ya. efectivamente ustedes quieren ejecutarlo o simplemente verlo, Ujú. ¿ya? El mismo riesgo con fotos.exe que mandan en las cadenas, exactamente la misma. No hay que abrir esas cosas, ¿ya? Ya. Así que eso. Ya, entonces les pregunto, ya estamos pasados 10 minutos. No sé si quieren que veamos los servidores ahora o los dejamos para la próxima clase. Por mi parte, lo vería la próxima clase. Ya, ¿qué dice el resto?
La verdad es que yo igual preferiría verlo en la próxima clase. Ya, ok, ya. Felipe, entonces, eh, no sé qué ibas a responder, pero salió como No, igual la próxima clase. también. Ya, perfecto. Ya, qué bueno. Ya, ok. Entonces terminamos hoy día la clase. Hasta el momento dejamos pendiente las últimas partes que era ver estos 4 archivos para la próxima. ¿Ya? Así que eso. Ok, muchas gracias.